Una de las cosas que más me preguntan últimamente es cómo conseguir más hipotecas. Mucha gente quiere invertir en inmuebles, pero no puede acceder a más hipotecas y me preguntan cómo lo estoy haciendo yo y cómo lo he hecho en el pasado. Recordad que yo ya os conté que mi primer inmueble fue el que tuve que pagar más rápido porque lo compré con un préstamo personal y entonces lo que hice fue amortizar lo más rápido posible. Entonces ese inmueble se quedó libre de cargas. A partir de entonces sí que he hecho todo operaciones normales, es decir, con hipotecas. Y para conseguir siempre la máxima financiación posible y además poder seguir escalando, lo hice de la siguiente forma. Después de tener el primer inmueble ya pagado, lo que hice fue, con un salario de en torno a unos 2.000 y algo euros que tenía por entonces cuando era más joven, y la renta que tenía libre de cargas de aquel inmueble, lo que hice fue pedir una hipoteca y solicitar el máximo posible. Para eso no me fui al banco más económico, pregunté en unos 10 bancos y había una caja, que era Caixa Popular del grupo Caja Rural, que me ofrecía el 80% de tasación. Hablo de 2017 en este caso. Entonces lo que hice fue que me tasaran la vivienda y como era una buena compra, pues pude financiar el 90 y pico por ciento. Entonces dije que era mi vivienda habitual y por eso conseguí una gran capacidad o una gran cantidad de financiación. E hice lo mismo con mi siguiente inmueble, es decir, yo siempre lo que he hecho es decir que voy a comprar viviendas habituales y en mi caso ha sido siempre verdad, pero realmente yo no estaba seguro en alguno de esos casos de que fuese a ser así. Con lo cual lo que hice fue decir que era mi vivienda habitual y en ambos casos me ofrecieron el 90 y pico por ciento, más del 95% en ambos casos, es decir, en el segundo inmueble y en el tercer inmueble me dieron 90 y pico por ciento en 2017 y 2018. Ya en el siguiente inmueble pedí un 80% y mucha gente dirá, ¿cómo es posible que te den el 80% si realmente es imposible que se crean que es tu vivienda habitual? En mi caso lo iba a ser. Y una cosa que yo recomiendo, o al menos yo lo hice así, es ir cada vez a inmuebles en los cuales sea más probable que el banco crea que es tu vivienda habitual. Es decir, si vas mejorando el activo que compras, es más fácil que el banco se crea que va a ser tu vivienda habitual. Sea cierto o no, porque es que igual va a ser tu vivienda habitual y el banco no se lo cree y te dice, no, eso seguramente vaya a ser una inversión y no hay forma. ¿Vale? Entonces en mi caso siempre lo hice yendo a mejor y por eso en la cuarta operación fue un 80% con BVA, a unos tipos de interés muy buenos porque fue cuando bajaron los tipos y la verdad es que me salió a 30 años al 1,1% TAE, o sea que fue, vamos, 1,2% TAE, una hipoteca buenísima. Y ya, por último, esta última compra que he hecho, al ser obra nueva, me van a financiar el 80%, porque las obras nuevas siempre se entienden que van a ser para vivienda habitual. Poca gente compra una obra nueva para que sea como una inversión. Pero bueno, en cualquier caso, las obras nuevas se financian al 80-20 porque tú lo que haces es dar el 20% de entrada durante generalmente 18 meses o 2 años. Y por eso todas las compras que yo he hecho realmente he podido conseguir el 80 o más. Para la sexta compra y la quinta hipoteca, si lo hago así, pues tendré que ver un poco ya si puedo conseguir el 80, quizá consiga el 70, pero al final mucha gente lo que se pregunta es cómo es posible que te den tantas hipotecas. Pues la razón es que al final todo depende de los ingresos que tengas. Si tienes 2.000 euros de ingresos por trabajo no vas a poder conseguir tantas, salvo que sean de muy poco importe. Y en cambio hay gente que puede tener hipotecas de 2.000 euros al mes, si las sumas todas o más. Si al final tus ingresos son lo suficientemente altos, es posible. Es decir, si uno ingresa más de 6.000 euros netos al mes, puede perfectamente tener 2.500 euros en hipotecas y te las van a dar. Pero siempre va a depender de lo fuerte que sea tu perfil. Por eso siempre digo yo que si queréis meteros en más hipotecas de más cuantía, necesitáis por otra parte también trabajar vuestros ingresos activos. Y es cierto que los alquileres se suelen computar entre un 50 y un 60%. ¿Vale? Entonces si tenéis inmuebles alquilados, no sé, por valor de 2.000 euros al mes, pues seguramente el banco utilice 1.000 euros al mes como cantidad que se suma a tus ingresos. Pero al final siempre es importante tener un buen perfil, tener solvencia y gran capacidad de ingresos.
y de esa forma pues sí que se pueden conseguir múltiples hipotecas. Así que bueno, antes era más fácil que ahora, pero siempre hay bancos, sobre todo los pequeños, y quizá a través de brokers también, que pueden ayudarte cuando el objetivo principal es conseguir la máxima financiación. Y yo de hecho, por ejemplo, recuerdo que para mí lo principal era conseguir gran apalancamiento al principio porque era más joven y tenía menos ingresos, porque yo ya sabía que si en el futuro bajaban los tipos me iba a poder subrogar, pero en cambio yo lo que quería era que me financiasen casi toda la compra y poner el dinero a trabajar, ¿no? Entonces me salió bien la jugada porque los inmuebles se revalorizaron mucho, pero sobre todo porque luego cuando bajaron los tipos al mínimo pude subrogar esas dos hipotecas que os comentaba antes al 90 y pico por ciento, de tenerlas al 2,8 fijo, pasaron a ser al 1,2 fijo. Así que siempre hay capacidad y siempre hay posibilidad, sobre todo, de mejorar las hipotecas. Cuando las firmas a tipo fijo, lo único que puedes hacer es mejorarlas con el tiempo. Así que nada, espero que esto sea de utilidad porque me lo ha preguntado muchísima gente y así pues os explico de forma rápida cómo se puede hacer o cómo lo hice yo por lo menos en mi andadura desde hace unos 10 años que empecé a invertir en inmuebles. Un saludo.